Hoy comenzamos con integrales múltiples y para eso necesitamos hacer un recordatorio de cómo surgió en análisis uno el concepto de integral, integral de una función de una variable. Por supuesto, esto es solo ponernos en contexto, recordar algunas cosas para que después nos resulte bastante más natural hacerlo en la aplicación de funciones, por ahora, de funciones de dos variables. Más adelante será para funciones de tres. Pero en principio, a mí no me sale muy sombreado, a lo mejor a ustedes sí, pero la idea es que yo acá tengo una región. Pensemos que estamos ahora de nuevo en análisis uno, ¿no? Tengo una región definida a partir de estar en un intervalo en concreto, trabajar con la gráfica de una función positiva sobre ese intervalo, y entonces entre lo que sería el intervalo de trabajo, a ver, lo que sería la gráfica de la función por arriba de este intervalo AB, se genera una región, ¿no? Toda esta región, lo que está acá abajo. Y entonces una de las cosas que nos interesaba reconocer era cuál era el área de esa región. Cuando esa función positiva, por ejemplo, era una función constante o era una función lineal o de a tramos lineal, la verdad es que yo tenía argumentos para poder encontrar el área. Pensemos, por ejemplo, una situación de, bueno, no es la gráfica de la función la que está puesta ahí, se me ocurre pensar en una función que es totalmente constante. No me está saliendo muy constante, pero constante, ¿no? El pulso, evidentemente, me lo llevé a marzo. Bueno, si la función es, por ejemplo, positiva, pero constante, y yo quiero encontrar el área de la región que queda debajo de la curva y por arriba del intervalo de trabajo, el área la puedo calcular a partir de conocer una fórmula que sería el área del rectángulo. Y les decía, a lo mejor podría tener la situación de que sea la gráfica de una función lineal. Entonces, imaginemos, ¿no?, que tengo esta función lineal hasta acá, y yo digo, bueno, si esa fuese la gráfica de la función continua y positiva, tendría que estar calculando el área de una región que es un triángulo. Entonces tengo una fórmula concreta de cálculo para el área, base por altura dividido 2. Bueno, pero ¿qué pasa, no? Si ahora la función, que es la que me está cumpliendo el rol como de tapa, de techo de esta región, es una función positiva continua cualquiera. Bueno, ¿qué es lo que aprendimos? Aprendimos un proceso en realidad de cálculo de un valor aproximado de esa área, cálculo que posiblemente lo hayan visto a partir de lo que se llaman las sumas superiores y las sumas inferiores. Para eso, ¿qué es lo que se hacía? A mi dominio, que era el segmento, particularmente acá estamos trabajando con una función elegida, que es esta, 1 menos x cuadrado. El intervalo particular sobre el cual se está trabajando es el intervalo 0,1, ¿no? Uno por ahí trabaja con un ejemplo específico y después trata de ampliar el conocimiento a situaciones más generales, pero en principio en esa situación dice, bueno, a ver, vamos a hacer esto. Vamos a particionar nuestro intervalo de trabajo, que es un intervalo, en mini subintervalos. Entonces, en este caso, se decide dividir al intervalo de longitud 1, que es el intervalo que va desde el 0 hasta el 1, lo vamos a dividir en 10 partes iguales. Esas 10 partes iguales hacen que queden 10 subintervalitos, en este caso de longitud 0,1, ¿no? 0,1. ¿Y qué es lo que se hace en cada uno de esos subintervalos? Se genera un rectángulo donde todos los rectángulos en realidad van a tener la misma base y lo que van a tener diferenciado es el valor de la altura. En una suma inferior, si ustedes recuerdan, lo que se elige como valor de altura de cada rectángulo es el valor, en una suma superior, el valor más grande que la función toma en ese subintervalo. Entonces, en este caso, el ejemplo está a propósito tomado para que sea sencillo darme cuenta que
como la función sobre el intervalo de trabajo es decreciente, la función va a tomar siempre el valor más grande en lo que sería el extremo izquierdo del intervalo. Y entonces uno se encontraba con que construía en cada subintervalo un rectángulo donde visualmente me doy cuenta que la región de interés queda contenida en la unión de todos los rectángulos. Entonces, cuando yo hacía la suma de las áreas de todos los rectángulos, seguro iba a ser un número más grande al valor del área buscada. Y entonces lo que tenía para el área en cuestión, que todavía no sé cómo se calcula, una cota superior. Y de la misma manera, en la misma partición del intervalo en 10 partes iguales, se puede pensar generar rectángulos donde las alturas de todos los rectángulos sea ahora el valor más chico que toma la función en cada subintervalo. Entonces, como la función era la misma y tiene la misma característica de ser decreciente, en ese caso el valor más chico, la función siempre lo toma en lo que sería el extremo derecho del intervalo. Entonces me doy cuenta visualmente que ahora en esta situación todos los rectángulos quedan contenidos en la región de interés. Entonces si yo sumo las áreas de todos los rectángulos, ese número que me da no es el área buscada, pero seguro es más chico. Y entonces ahí genero una suma inferior y tengo en principio una primera acotación del área de la región buscada. Es como decir, bueno, yo no tengo idea cuál es el área de la región, pero seguro está entre 0,615 y 0,715. Bueno, lo que después aprendimos es que se generaba de manera ya general, no necesariamente para una función que sea positiva, lo que se llamaban las sumas de Riemann. Era como generalizar ese proceso que habíamos hecho para un caso tan particular. Y en el proceso de sumas de Riemann se tomaba una partición del intervalo. Ahora los subintervalos, la verdad es que no tienen por qué tener todos la misma longitud. Si voy al caso del Stewart, que es por ahí uno de los libros que habitualmente usamos, el Stewart siempre toma lo que se llama una partición regular. ¿Qué significa que sea regular? Que todos los subintervalos tienen la misma longitud. Y eso a nivel de cuentas es como más amigable. Pero lo cierto es que podrían no ser todos de la misma longitud. Y una vez establecido una partición del intervalo, recordarán que se elegía lo que se llamaba un punto muestra o un punto representante, en donde evaluando la función en el punto y multiplicando por la longitud del intervalo y sumando, acuérdense del símbolo sumatoria, se tenía lo que se llamaba una suma de Riemann. Por supuesto que si la función en todo mi intervalo de trabajo era positiva, lo que estoy haciendo todo el tiempo en este producto es suma de áreas de rectángulos. Pero si en algún momento la función dentro de mi intervalo de trabajo puede llegar a ser negativa, la función evaluada en el punto muestra podría ser un número negativo. Y entonces el producto que se generaba acá, como va a ser un número negativo, no puede ser visto como el área de nadie. Pero sí es cierto que se podía interpretar esta suma de Riemann como la suma de todas las áreas de aquellos rectángulos que han quedado por arriba del eje X, más los opuestos de las áreas de los rectángulos que quedaban por debajo del eje X. Entonces, se tenía esa definición de lo que era suma de Riemann, que había infinitas sumas de Riemann para una misma función en un mismo intervalo, porque todo dependía de en cuántas partes yo decidía dividir a mi intervalo y también dependía de aquel punto representante en cada subintervalo que yo elegía para evaluar la función. ¿Qué es lo que venía después? Bueno, se hacía la definición, no miren esto con detenimiento, yo se los comparto, pero no es para que se asusten, ni mucho menos, pero sí se tomaba la definición de lo que era integral definida de f en un intervalo como el valor límite de las sumas de Riemann si es que ese límite existía. Hay toda una escritura con el límite formal, que no es necesario que lo repasemos ahora, pero lo cierto es eso. Aparecía el símbolo de integral definida como el límite de las sumas de Riemann cuando lo que se llama la norma de la partición tiende a cero. A lo mejor la traducción sería en nuestro caso si usamos el Stewart, que es lo más probable, cuando
n, que es la cantidad de subintervalos, tiende a infinito. Es muy probable que hayan visto la definición de esa manera. Importante recordar que la integral definida de una función es un número. Sí es cierto que cuando la función era positiva, esta integral representaba lo que era el área de la región debajo de la curva, y cuando la función ya dejaba de ser positiva, sobre todo el intervalo, podía pensar que era una resta de áreas. Bien, solo como aporte, uno podía calcular la integral definida a partir del límite de sumas de Riemann, donde uno podía elegir apropiadamente quién era el punto muestra y quién era, y que todos los subintervalos tengan la misma longitud. Pero bueno, yo creo que lo más importante ahora es recordar también que cuando yo tenía que calcular una integral definida, después de haber dado todo lo que fue el proceso de definición, que venía de la mano de un problema concreto al que uno le quería dar solución. Cálculo del área debajo de una curva. ¿Cómo se calculaba en la práctica esta integral? ¿Qué tenía que buscar? La primitiva de la función. Claro, te voy a corregir en algo nada más. ¿Viste que vos dijiste la primitiva? Cuando uno habla Sí. como nos sale Las naturalmente primitivas. y hace falta buscar todas, con que encuentre una. En el Entonces, intervalo de A y B. claro, pero lo que quiero es recalcar no es la primitiva, como diciendo que es la única, la exclusiva, la que tengo que buscar, sino que la idea era buscar una primitiva de las infinitas que tenía la función integrando, que habitualmente la llamamos con F mayúscula a la primitiva. Y una vez encontrada una primitiva de la función integrando, que sea primitiva es que la derivada de esa función me dé la función integrando, bastaba con evaluar la función primitiva que había buscado en el extremo superior menos esa función primitiva en el extremo inferior. Entonces, esto me lo daba ¿qué teorema? La segunda parte del teorema fundamental del cálculo, de Tal, la regla de Barrow. exactamente, teorema fundamental del cálculo, segunda parte, y tal cual como vos decís, es la fórmula o la regla de Barrow. Importantísimo, porque cuando aparece el teorema fundamental del cálculo, me brinda una manera de calcular una integral sin necesidad de hacer límites de sumas de Riemann. Pero como todo, acá también se despierta, o se despertó en aquel momento, todo un panorama nuevo en el que no siempre es fácil buscar una primitiva de la función integrando. Y entonces, ¿qué aprendieron? Y varios métodos de integración. Eso, Valentín. Métodos de integración. ¿Cuáles estuvieron trabajando ustedes en análisis uno? Sustitución, partes, fracciones simples y no sé si alguno Hasta ahí, más. ¿no? Creo que hasta Mm, ahí. Bueno, todo eso tiene que volver a la memoria. Así que cuando ya se pongan a estudiar esta parte, y entiendo, es cierto que a lo mejor le van a prestar más atención a todo lo que estuvimos viendo hasta la última clase, porque es lo que tienen que estudiar para rendir, pero en el momento en que se pongan a estudiar esta parte, van a tener que traer a la memoria esas técnicas de integración. Porque, Hola. les aclaro desde el principio, para el parcial no van a poder usar ninguna tabla de integrales, o sea que van a tener que recordar el proceso de integración en el caso de que necesiten buscar una primitiva que no es tan elemental. Así que bueno, tengan en cuenta eso. Fantástico. Hasta acá lo que me interesaba a mí recordar de integrales definidas para funciones de una variable. Vamos ahora a la situación que nos amerita a nosotros, que es, en análisis 2 pensar con funciones ahora de dos variables. Pero para empezar a transitar eh, integrales dobles, vamos a un problema concreto, otra vez, al que uno le va a querer buscar una solución. Supongamos que tenemos esta situación, que tenemos una función de dos variables definida sobre
un dominio que ahora es un rectángulo, ¿no? Antes era una función definida sobre un intervalo, porque era una función de una variable. Entonces ahora una función de dos variables definida sobre un rectángulo. Y vamos a suponer otra vez en principio que la función en juego es una función positiva sobre todo ese dominio rectangular. Entonces un dibujito, tratando de aclarar la situación, es que tengo mi dominio rectangular que está dentro de lo que es el plano XY y como la función es positiva en ese dominio, o al menos así es lo que estoy suponiendo, me doy cuenta que la gráfica queda por arriba del plano XY, en ese sector. Bueno, cuando veo ese dibujo, me doy cuenta que queda generado un sólido. ¿Cuál es el sólido? El que está descrito a partir de este conjunto, que es el conjunto formado por ternas pertenecientes a R3, que hacen que las ternas cumplan con esta condición. Los pares XY de cualquiera de esas ternas cae dentro del rectángulo dominio de la función. Y los valores de z de todas estas ternas están entre 0 y lo que la función vale en el par XY. Es decir, se está generando un sólido que sería el que se describe acá, me parece de una manera mucho más ágil y más simple. ¿Cómo es el sólido? Y está acotado por, primero, un piso que está dado por este rectángulo. Después tiene cuatro paredes contenedoras que están dadas por lo que sería esta pared de acá, que está sobre el plano I igual D, esta otra pared por acá, que estaría sobre el plano I igual C. Después tenemos una pared de frente, que es esta que está acá, está sobre el plano X igual a B, y la pared de atrás, que está sobre el plano X igual a A. Y bueno, dijimos, tengo una base, tengo paredes contenedoras, y ahora lo que voy a tener es un techo. ¿Cuál es el techo? El que me da la gráfica de la función. Todo lo que queda ahí adentro, comprendido, es el sólido. ¿Qué voy a querer calcular de ese sólido? ¿Qué les parece? El volumen. Y La bueno, integral. sí, ya, integrales todavía no aparecieron en mi vida, ¿no? Pero digo, el problema que habitualmente uno se plantea es cómo calcular el volumen de ese sólido. Y la situación, yo para que vayan viendo la analogía con lo que se hizo para funciones de una variable, por eso es el recordatorio, no es en vano el recordatorio. Me voy a preguntar quién es el volumen. Y de nuevo, para algunos sólidos, yo tengo fórmulas conocidas, o a lo mejor no me las puedo acordar, pero las busco, de cálculo de volúmenes. El volumen de un prisma, el volumen de un cilindro, el volumen de una pirámide. Hay sólidos de los cuales conozco una fórmula concreta de cálculo del volumen. Ahora, imaginemos un sólido como este, en el que la tapa está dada, o el techo, ¿no? Está dada por la gráfica de una función positiva. ¿Cómo calculo el volumen de eso? Y entonces la idea es proponer todo un procedimiento parecido al que se hizo para calcular el área de una región plana. Buscar alguna estrategia que me dé al menos un valor aproximado al cálculo del volumen de este sólido que estoy buscando. Y entonces vuelvo a recordar lo que les dije hace un rato. Mi dominio antes era un intervalo. ¿Qué hice? Lo dividí en mini intervalos. ¿Y qué hice después? Calculé área de rectángulos para que la suma de las áreas de esos rectángulos me dé un valor aproximado del área de la región que quería. Si ahora lo que hago es aumentar en una dimensión todo, lo que antes era mi dominio un intervalo y lo dividí en mini intervalos, ahora mi dominio es un rectángulo. ¿Qué voy a hacer con ese rectángulo? Dividirlo en mini rectángulos. Gracias, Valentín. Diferenciales de área. Claro, va a tener que ver con eso después, ¿no? Entonces, en principio digo, fantástico. Ahora después les voy a presentar ahí un recurso que está lindo.
qué sé yo, podría dividirlo así, en una malla rectangular y aparecen mini rectangulitos, ¿no es cierto? ¿Y qué haría sobre cada rectangulito? ¿Qué les parece? Sigo dividiendo en minis. Sí, seguramente es lo que va a venir. Pero a ver, ¿te acordás antes? A mi dominio que era un intervalo lo dividía en mini intervalos. Después sí venía a dividirlo en más partes al intervalo, pero cuando lo dividía al intervalo en mini intervalos, te decía, en cada intervalo genero un rectángulo. ¿Por qué? Porque del rectángulo conozco una fórmula conocida de cálculo del área. Entonces ahora trato de hacer lo mismo. Ya dividí mi dominio que es rectangular en mini rectángulos. ¿Qué debería generar ahora? Prismas. Sí, Ignacio. La idea es generar sólidos de los cuales yo conozca alguna fórmula concreta de cálculo de su volumen. Y lo que tengo muy a mano, un poco aumentando en una dimensión lo que antes hacía para funciones de una variable, son los prismas. Los prismas rectos, las cajitas de zapato. ¿Cómo se calcula el área de un prisma, el volumen de un prisma? Base, ancho y alto. Bueno, que en realidad es área de la base, porque dependiendo de cuál sea la base, es área de la base por la altura. Y entonces acá lo que me faltaría en todo caso es definir quién me va a dar la altura del prisma. Y bueno, en principio uno puede elegir, después va a aparecer ahora todo esto escrito, ¿no? Por ejemplo, me paro en este rectángulo y se me ocurre elegir este puntito de acá, un punto muestra, que ahora va a ser un punto de 2 coordenadas. Evalúo la función en ese puntito muestra y lo que valga la función en ese punto va a marcar el tope, la altura del prisma que voy a generar. Entonces, acá voy a generar un prisma que va a tener una tapa a la altura de lo que la función vale en ese puntito elegido. Eso lo voy a hacer no solo en ese pedacito de rectángulo, lo voy a hacer en todos los rectángulos que quedaron en esta malla que se generó en el dominio. Con todos, no, no son rectángulos, prismas rectos, ¿no? Cuando yo tenga todos esos prismas rectos de los cuales sé calcular el volumen de una manera muy simple, ¿qué voy a hacer con todos esos volúmenes? Sumarlos. Sí. Y cuando lo sume, no tiene por qué ser el volumen del sólido buscado, pero al menos es un valor que intenta aproximarse a lo que estoy buscando. ¿Y qué les parece que va a venir a posterior para mejorar la aproximación? Porque a mí se me ocurrió en ese dibujo dividir el rectángulo que yo tenía inicialmente en 4 mini rectángulos iguales, en 8 mini rectángulos iguales. ¿Qué vendría después? Aumentar el número de rectángulos. Eso, Roque. Voy a aumentar el número de rectángulos, voy a generar mayor cantidad de paralelepípedos rectos, o sea, de los prismas rectos. Me va a dar a lo mejor otro número, el cálculo de la suma de los volúmenes de todos esos prismas, pero es probable que lo que yo vaya obteniendo se vaya acercando cada vez más al volumen que estoy buscando en particular. Entonces, fíjense, hay un recurso muy lindo que ayuda para visualizar esta situación, que es este. Acá tengo la gráfica de una función que es positiva a lo largo de todo un rectángulo, que es este que está marcado en negro. En principio, la malla que se genera está dividiendo mi gran rectángulo en 4 partes. Entonces, en 4 rectangulitos. En cada rectangulito, lo voy a mirar así. Este es el eje X, este es el eje Y, el verde, y el Z, el azul, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Ahí. En cada rectangulito base se va a elegir, así está hecho el recurso, como valor de altura de todos estos prismas, lo que la función vale en lo que sería el extremo inferior izquierdo de cada rectángulo. Entonces, fíjense, se toma este punto, la función se evalúa en ese punto y eso es lo que me da el tope.
Fíjense que la función, si bien es positiva, hay un tramo de la función que queda como por dentro del paralelepípedo y otra porción donde queda por fuera, ¿no? Y así podría ir pasando por los diferentes rectángulos. Ahí. Se toma la función, lo que vale en este punto, y ahí se toma el techo y se hace el prisma. Voy cambiando en este. Esa es la decisión con la que se hizo este recurso, ¿no? Tomar siempre el extremo inferior izquierdo de cada rectángulo, el valor de la función ahí, y tomar la altura. Y el último. Pero ¿qué es lo que después me interesa? Y que queden todos estos paralelepípedos. Sumo el volumen de todos los paralelepípedos. Fíjense que este, particularmente en la que está acá, quedó, bueno, de tal manera que la gráfica de la función justo quedó bastante por arriba, en otros como que queda por abajo, la gráfica, en otros como que atraviesa. Bueno, seguramente la suma de los volúmenes de esos paralelepípedos no sea la buscada, pero aproximado es. ¿Cómo mejoro esto? Aumentando la cantidad de rectángulos que participan en la malla. Y tomando, bueno, en este caso siempre la misma elección como valor de altura. Fíjense que ahí tengo muchos ahora. Y voy a ir teniendo cada vez más. Si yo voy dividiendo mi rectángulo dominio en mayor cantidad de rectangulitos. Eso es lo que se está haciendo. Bueno, la formalidad, fuera de lo que uno ve visualmente, pasa por esto. ¿Cómo indico yo que estoy haciendo todo eso que visualmente lo entiendo, pero tengo que escribir? Bueno, ¿cómo se hace? Al intervalo AB, que es el que se genera acá, este sería mi intervalo AB, acá, lo voy a particionar en m partes iguales. Y a mi intervalo CD lo voy a particionar a lo mejor en n partes iguales, que no tiene que ser la misma cantidad. En el recurso que yo les estoy mostrando, divide a los dos intervalos en la misma cantidad de subintervalos, porque evidentemente es más fácil hacerlo, pero uno no tiene por qué pensar en eso. ¿Qué es lo que se hace después para formar la malla? Y por cada uno de estos puntos se traza una línea, ahí horizontal, y por cada uno de estos otros puntitos que son los que están sobre el eje Y, se traza también una línea que ahora es paralela al eje X. Las anteriores eran paralelas al eje Y, estas son paralelas al eje X y se genera la malla. ¿Mm? Lo que vamos a hacer para simplificar las cuentas es que la división del intervalo AB en m subintervalos sean m subintervalos de la misma longitud. Entonces es muy fácil calcular la longitud de todos los subintervalos porque se va a poder calcular como la longitud del intervalo original dividido m, que es la cantidad de pedacitos en los que lo voy a dividir. Con el intervalo CD lo dividimos en n partes iguales y entonces todos los subintervalos van a tener la misma longitud, que va a ser ahora la longitud del intervalo inicial sobre el eje Y dividido n. Si yo multiplico la longitud de todos estos subintervalitos en X y en Y, lo que me va a dar es el valor de el área de cada uno de los rectangulitos que quedan dividiendo al rectángulo original, porque todos los rectangulitos tienen las mismas dimensiones. Todos, ¿no? Todos estos, todos tienen acá una longitud en X, que es delta X, y todos tienen en Y una longitud en Y, que es delta Y. O sea que todos los rectangulitos que forman la malla tienen un área que se puede calcular a partir del producto de delta X por delta Y. Y luego lo que hacemos es justamente ir generando esos prismas rectos, ¿no? En donde el volumen de todos ellos se va a poder calcular como la altura de la caja de ese prisma multiplicada por el área de la base de los rectángulos, o sea, la función evaluada en el punto muestra por el área
del rectangulito base. Ese punto muestra, en este caso lo vamos a identificar con dos subíndices, porque cuando hablemos de RIJ, estamos hablando del rectangulito IJ. ¿Y qué es el rectangulito IJ? Bueno, acá está marcado. Es el que tiene que ver con haber considerado acá el iésimo subintervalo dentro del intervalo B y haber considerado acá el jésimo subintervalo dentro de la partición que se hizo del intervalo CD. Entonces, como hay dos subíndices en juego, bueno, a los rectangulitos los nombramos a partir de dos subíndices y a las coordenadas del punto elegido como representante también le asignamos dos coordenadas. Y habitualmente al punto representante le ponemos el estrella ahí arriba, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? La suma doble, porque como hay dos subíndices en juego, hay una suma en I y una suma en J. Entonces lo que vamos a poder decir es que el volumen de este sólido aproximadamente es esta doble suma de Riemann. Y para encontrar el volumen del sólido que estoy buscando desde el principio, ¿qué les parece que tendría que calcular ahora? ¿Qué es lo que venía también en aquel momento con las sumas de Riemann? Que lo repasamos recién. Un límite. Un límite, porque ¿qué es lo que voy a pedir ahora? Que algo medio lo mencionábamos hace un ratito. Que todos los rectangulitos se vuelvan minis, digamos. Tal cual. La idea es, no es que se vuelvan minis, sino que aparezcan cada vez más rectangulitos, lo que provoca que se vuelvan visualmente cada vez más chiquititos. Y entonces para pedir eso, necesito que esta malla esté conformada con mayor cantidad de subintervalos. Y entonces para eso necesito a este intervalo AB particionarlo en mayor cantidad de subintervalos y a este intervalo CD particionarlo en mayor cantidad de subintervalos. Y como habíamos dicho que la cantidad de subintervalos de AB era M y la cantidad de subintervalos de CD era N, para que haya cada vez más, lo que voy a necesitar es considerar que el M y el N, los dos tiendan ¿a qué? Infinito. Al infinito. Así es. Bueno, es esperable entonces que el volumen del sólido que estoy buscando se encuentre a partir de la existencia del límite de estas dobles sumas de Riemann cuando M y N tienden a infinito. Todo esto se podría hacer un poquito más difícil, no lo estamos haciendo, porque acá esto se pide, porque lo que estamos haciendo es dividir a los dos subintervalos a partir de lo que se llama una partición regular. Todos los subintervalos miden lo mismo. Eso me lleva a pedir que el n y el m tienda a infinito. Bueno, en realidad el volumen en este caso uno espera que esto sea así y esto a la vez me da el sustento teórico para poder pensar en límites de sumas dobles de Riemann independientemente de si la función en juego es positiva o negativa sobre lo que es el rectángulo. Por supuesto que todo esto apareció porque quise darle solución a un problema que tenía, búsqueda de volumen de un sólido, pero lo puedo aplicar para funciones no necesariamente positivas. Y entonces aparece la definición de lo que es integral doble. La integral doble de una función sobre un rectángulo es el número que surja, si es que existe, del límite de la suma doble de Riemann. ¿Y cuál va a ser la notación que yo le voy a dar? Esta. Es decir, lo hago acá al costadito. Son dos símbolos de integrales. La función integrando el diferencial, que ahora es un diferencial de área,
Y como si fuese un subíndice de las dos integrales, se pone el nombre de el rectángulo dominio. Entonces esta es la forma de definir, en principio, una integral doble de una función de dos variables, como límite de las sumas dobles de Riemann. Es cierto que cuando la función en juego sea positiva, la integral doble representará el volumen del sólido. Pero si la función no es positiva, representará una resta de volúmenes. Por ejemplo, podría pensar en algo así. Perdón, profe, ¿podés repetir lo último? Ahí va, justamente iba a hacer un dibujito para tratando de explicar esta situación. Ok. Ahora tengo un rectángulo, ahí, y puede pasar que la función en cuestión sea, por ejemplo, voy a hacer algo sencillo, ¿no? Haga algo así. Haga como una S. Ven acá, ven acá y acá. ¿No? Haga como una S. Va para atrás. Y entonces no me salía tan linda, ¿eh? Pero bueno, lo que quiero es que se den cuenta que sobre el rectángulo dominio hay un pedazo del rectángulo en el cual la gráfica de la función queda por arriba del rectángulo, que se corresponde con esta parte, y hay una parte de la gráfica de la función que queda por debajo del rectángulo. Sería la que voy a hacer acá más clarita. Entonces, cuando yo calcule la integral doble de la función sobre ese rectángulo base, tendría que pensar que geométricamente representa el cálculo de la integral doble una resta de volúmenes. Uno sería el volumen de la región que ha quedado acá, por arriba de lo que sería el plano XY, y le voy a restar el volumen de la región que ha quedado por abajo del rectángulo. Es una resta de volúmenes. O sea que si la región sólida que quedó por arriba del plano XY tiene un volumen más grande que la región sólida que quedó debajo del plano XY, en esa resta la resta es positiva y bueno, tendrá un número positivo como integral doble. Pero si esta situación era al revés, que el sólido que quedaba debajo del plano XY tenía un volumen más grande que el sólido que quedaba por arriba del plano XY, en esa resta el resultado era negativo. Entonces, lo que uno tiene que recordar y que también pasaba con funciones de una variable. Si la función es positiva sobre mi dominio de integración, obviamente la integral, en este caso doble, va a ser positiva. Ahora, que la integral doble sea positiva en mi dominio no quiere decir que la función haya sido siempre positiva sobre todo mi dominio. Puede pasar, por ejemplo, una cosa así. Hay una resta de volúmenes, pero bueno, la resta queda positiva. Era eso un poco lo que quería decir. No me acuerdo quién me preguntaba. ¿Sí? Ok, es más o menos parecido, bastante parecido a lo que era el cálculo del área entre Sí. dos funciones en una variable. Es que eso es lo que quiero que vean. Que hay, Podía pasar que tenías una parte que estaba negativa y la otra parte positiva, o así. sí, porque vos podías tener en análisis 1 una situación así. Ponele, lo tenías acá, y la gráfica de la función hacía esto. La función no era positiva sobre todo el intervalo. Sin embargo, la integral desde A hasta B de Sí, f, es esta positiva. función positiva te iba a dar. ¿Pero por qué? Porque la región que quedaba por arriba del eje X tenía un área más grande que la región que quedaba por debajo. Claro, sí. Ok. Ujú. Bien, y acá lo mismo, pero con volúmenes. ¿Todavía?
no estoy diciendo cómo se calcula. Estoy haciendo casi el mismo recorrido que el análisis 1. Hablamos de la integral definida en aquel momento como el límite de las sumas de Riemann, pero hasta que no apareció el teorema fundamental del cálculo, no tenía una forma práctica de calcularla. Porque la verdad es que nadie quería calcular una integral definida a partir del límite de sumas de Riemann. Y me pasa lo mismo acá. Yo estoy definiendo la integral doble de una función como el límite de una suma de Riemann. Esto no lo quiere hacer nadie. Entonces vemos cómo se puede calcular a partir de algo que lo vamos a ver ahora en el transcurso de la clase. Si esto no se asusten, es una formalidad dedicada a decir, bueno, qué significa que exista el límite de las sumas doble de Riemann, pero lo dejo en lo escrito, no quiero asustar a nadie y no es la idea. Lo que sí quiero es posicionarme en esto, que es, cuando una función se dice que es integrable, lo que se está queriendo decir es que existe el límite de las sumas doble de Riemann. ¿Y qué se puede demostrar? Que lo vamos a usar y que nosotros no vamos a demostrar es que todas las funciones que son continuas sobre rectángulos son funciones integrables. ¿Eso qué quiere decir? Lo que dice ahí arriba, que existe el límite de las sumas doble de Riemann. Y las funciones que también son integrables son estas funciones. Son funciones que, si f está acotada sobre el rectángulo, ¿qué quiere decir que una función sea acotada sobre un cierto dominio? ¿Qué quiere decir? Como Que función. estás limitando los valores de f a R. ¿En qué? Que limitas los valores de f a una región, a R. No es por eso que limitas a una región a R. Lo que se dice cuando f está acotada Está n, definida. que está definida seguro, pero no es eso solo. Quiere decir que los valores de la función siempre se mantienen entre una cota superior y una cota inferior. Las imágenes están dentro de un rango de posibles valoraciones para todo par xy que esté en ese rectángulo. Eso quiere decir que la función es acotada, ¿no? No sé, llevándolos al caso de algo sencillo para buscar. Si me voy a análisis 1, la función seno de x en todo su dominio está acotada. Por ejemplo, entre -1 y 1. ¿Está bien? No estaría mintiendo si yo digo que seno de x está acotada entre -3 y 3. También es real. Lo que pasa es que lo más común es tratar de buscar la acotación más ajustada a lo que se tiene. Es como que yo diga, y en esta reunión somos menos de 200 personas. Sí, es real. Lo que pasa es que sería mejor un ajuste como, bueno, estamos, somos 81, bastante más alejado del valor, pero no estoy mintiendo. Bueno, y les decía, si la función está acotada sobre el rectángulo, que ya dijimos lo que es, y es continua, excepto en un número finito de curvas suaves, entonces la función es integrable. Es decir, en el paso anterior, yo estoy diciendo que las funciones continuas en un rectángulo son integrables. Ahora, puede pasar que la función no sea continua, que tenga problemas de discontinuidad en un número finito de curvas y la función sea integrable igual, siempre y cuando la función sea acotada. Me imagino una situación, ejemplo, estoy en este rectángulo y la función hace algo así. La voy a hacer simple, ¿no? Viene acá, viene acá, viene acá. Hace esto, 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 esto. Y después hace esto y esto.
como que si fuesen techitos, ¿no? Y después la función hace algo así. En todo el rectángulo dominio, la función presenta saltos, ¿no? ¿A dónde están los saltos? Y cada vez que me posicione en esta curva dentro del dominio, me doy cuenta que la función ahí presenta un salto finito. Y por ejemplo, me pongo sobre esta curva, lo estoy haciendo recto porque es más fácil para mí dibujar, y me doy cuenta que la función también presenta un salto, ¿no? Entonces, mientras esas curvas en las cuales se presentan saltos sean curvas suaves y que sea una cantidad finita de curvas suaves, acá estoy viendo dos curvas, y la función encima esté acotada, bueno, esos problemitas tampoco van a interferir al hecho de decir que la función va a ser integrable. ¿Mm? Bien, vamos a tratar ahora de ir por el camino de la búsqueda de cómo se encontraría una integral doble. Entonces, en principio, vamos a presentar lo que se llaman las integrales iteradas. ¿De qué estamos hablando? Bueno, esto es solo recordatorio. Esto es lo último que habíamos dado en la placa anterior y vamos a esta. Antes de pasar a lo que era integrales iteradas, me estaba olvidando, de valor promedio. ¿Ustedes se acuerdan la definición de valor promedio de análisis 1? La tenemos acá. El valor, esto es análisis 1. El valor promedio o el valor medio de una función se definía de esta manera. Si la función es integrable sobre un cierto intervalo, su valor promedio, o también llamado valor medio, se calculaba así: 1 sobre b menos a por la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x. Este es el valor promedio de la función. ¿Se acordaban de eso? ¿Lo habían visto? ¿Lo habían visto? No, No, no. nosotros no. Bueno, no importa, se los presento. Valor promedio es la función de una variable. De manera similar, se va a definir ahora el valor promedio de una función de dos variables. Fíjense cómo era la definición en análisis 1. Se ponía 1 sobre b menos a. ¿Qué es b menos a del intervalo? Los extremos. No, la Los cuenta, b extremos no, menos no. a. B menos a la cuenta, digo. La longitud del La intervalo. longitud del intervalo, tal cual. Entonces digo, a ver, aumento en una dimensión, me voy a funciones de dos variables, la función está definida sobre un rectángulo. Esto es el área del rectángulo. Entonces el valor promedio para una función ahora de dos variables es 1 sobre el área del rectángulo por la integral doble de la función sobre el rectángulo. Como que trata de mantener una esencia en la definición. Eso es valor promedio de una función. Resulta que uno puede hacer una interpretación geométrica en el caso de tener funciones que son continuas y positivas sobre el dominio. Entonces, yo la verdad es que esto para mí sería un recordar, me están diciendo que no lo vieron, entonces lo van a ver por primera vez. Análisis 1. Si la función de la cual, ¿se acuerdan? Lo voy a escribir acá, era el valor promedio, era 1 sobre b menos a por la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x, cuando la función en cuestión no es solo integrable, sino que es continua y positiva, uno puede hacer una interpretación geométrica de esta situación. Primero,
Gracias a que la función es continua, se va a poder asegurar que existe un número C dentro del intervalo AB donde la función en C vale lo mismo que el valor promedio. Vale lo mismo que el valor promedio. O sea, existe un C perteneciente al intervalo AB tal que la función en C coincide con el valor promedio. Y el valor promedio, ¿quién dijimos que era? 1 sobre B menos A por la integral desde A hasta B de f de x diferencial de x. Pero en vez de escribirlo así, yo puedo a B menos A dejarlo del lado de la izquierda. Entonces me quedaría f en C por B menos A, que va a ser igual a la integral desde A hasta B de f de x diferencial de x. Y la idea es ver que, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que el área bajo la curva, está bien que yo diga área bajo la curva porque estoy considerando esta situación particular, se puede calcular como el producto de estos dos números. B menos A, por lo que la función vale en C. Y me doy cuenta que f en C por B menos A se puede interpretar como el área de un rectángulo de base B menos A y de altura el valor promedio. Entonces, llevándolo esto a funciones de dos variables, ahora sí, acá estoy en análisis matemático 2, también se puede decir que si la función sobre la cual se trabaja es continua y positiva, la integral doble, que representa el volumen del sólido que queda por debajo de la superficie gráfica de la función, se puede calcular como el volumen de una caja donde la base de la caja es el rectángulo base y la altura es el valor promedio. Lo mismo, el mismo tipo de interpretación, solo que pensando en que estoy con una dimensión más de trabajo. Entonces, en definitiva, si bien es muy importante esa interpretación geométrica, tengo que recordar que esta es la definición de valor promedio para una función de dos variables. 1 sobre el área del rectángulo por la integral doble de la función. Eso es lo que me tiene que quedar a mí hoy. Si se acuerdan, para cálculo de integrales, ustedes veían también propiedades de integrales. Existen entonces las propiedades de integrales dobles. La integral doble de una suma de funciones va a ser igual a la suma de las integrales dobles. La integral doble de una función multiplicada por una constante es la constante por la integral doble. Y por otro lado, si una función siempre es en su valoración en los pares x, y, siempre me dan valores mayores e iguales que lo que vale otra función g en el mismo par x, y, lo que uno va a poder decir es que las integrales dobles sobre el rectángulo en juego van a cumplir el mismo tipo de desigualdad. Entonces, si f de xy es mayor o igual a g de xy para todo xy en el rectángulo, la integral doble sobre el rectángulo de la función f va a ser mayor o igual a la integral doble de la función g sobre el mismo rectángulo, porque estoy parada en el mismo dominio. Bien, y ahora sí, vayamos a la presentación de integrales iteradas, que esto me va a permitir ir por el camino de cálculo concreto de integrales dobles. ¿Qué es esto de las integrales iteradas? Situación, tengo una función de dos variables integrable sobre un rectángulo. Una cosa que creo que no la aclaré al principio. Cuando uno tiene un rectángulo, que entiende que todo par del rectángulo surge porque la coordenada en X del par se encuentra entre A y B, y cualquiera de las coordenadas
de la segunda coordenada se encuentra entre C y D, se puede, en vez de escribir esta expresión tan extensa pero correcta, se puede escribir de una manera más compacta a partir de lo que uno llamaría un producto cartesiano. Esta notación, la de la cruz, no es producto vectorial, ¿no? Que a veces estamos acostumbrados a verlo en producto vectorial. Cuando están involucrados intervalos, es un producto cartesiano que es una manera compacta de identificar al rectángulo, donde yo tengo que entender que la primera coordenada de todos los puntos del rectángulo están comprendidas entre A y B, y la segunda coordenada de todos los puntos del rectángulo están comprendidas entre C y D. Eso es lo que yo tengo que interpretar. Bueno, pero pensemos esta situación, entonces una función integrable sobre un rectángulo. Miren esto. Si consideramos x fija e integramos respecto a y, ¿qué pasa? Si dejo la x fija y planteo la integral con respecto a la variable y, como la variable y está dentro de esta variación, podría calcular la integral desde c hasta d de esta función, y como estoy haciendo la integral respecto de y, se pone diferencial de y. Entonces lo que tengo acá es una integración parcial respecto a y. Yo me acuerdo que antes, ¿qué es lo que hacía? Derivación parcial. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Integración parcial. Entonces, cuando veo esto, fíjense, a ver, con un ejemplo bastante simplón. Imagínense que yo tengo que hacer la integral desde 1 a 2 de, voy a hacerlo fácil, x por y. Diferencial y. Si a mí me dicen que yo considero la x como una expresión fija, este diferencial de y lo que me está indicando a mí es quién es la que tiene el rol de variable de integración acá. El diferencial de y me dice, la variable de integración es la y. Toda otra letra la considero como si fuese una constante. Entonces, así como antes para derivar parcialmente consideraba a una variable como fija y a la otra justamente con el rol de variable, acá hago lo mismo, pero para integrar. Entonces, por ejemplo, si mi función en juego es x por y, para buscar esta integral en esta variable, tendré que buscar una primitiva en y. ¿Quién puede ser una primitiva en y de la función en juego? Primitiva en y, la única variable es la y. Un medio de y cuadrado. Perfecto. Pero la x para mí sigue estando, porque la x es como un número. Entonces, ¿quién sería una primitiva de esta función completa? ¿Ah? Un medio de x por y cuadrado. Sí, señor. Ella la evalúo con valores de y entre 1 y 2. Entonces, cuando hago la cuenta, reemplazo a la y por 2 y me queda x sobre 2 por 2 al cuadrado. Menos la fórmula de Barrow, x sobre 2 por 1 al cuadrado. Independientemente de lo que me da, porque acá la cuenta la puedo hacer sin inconvenientes, de lo que sí creo me voy a dar cuenta es que todo esto va a terminar dependiendo de la x. Entonces, cuando me doy cuenta que depende de la x, es cuando me doy el permiso de bautizarlo como a de x, que es lo que aparece acá, ¿no? Era solo un ejemplo para entender que realmente lo que estaba escrito, esto lo saco, lo que estaba escrito acá tiene sentido, ¿no? Realmente cuando hago esta integración parcial con respecto a y, lo que va a quedar es algo que puede estar dependiendo de la x. Y entonces digo, bueno, si queda una función que depende de x, ¿por qué no la integro entonces con respecto a la variable x?
¿Qué pasa si yo hago la integral desde a hasta b de esa expresión diferencial de x? Bueno, vuelvo a escribir. ¿Quién era a de x? A de x era todo esto. Lo pongo en este gran paréntesis, en este gran corchete. Y si lo saco al corchete, me va a quedar una expresión que es esta, a la que llamamos integral iterada. A eso se le llama integral iterada. Ahora, no es la única, porque todo esto empezó considerando que la x es la que primero la dejaba fija y la tomaba ahí como variable. ¿Y qué pasa si vuelvo a este punto, pero cambio los roles, cambio los personajes? ¿Qué pasa si considero a la y como fija y a la x como variable? Voy a hacer el mismo proceso. Dejo a la y fija, hago la integración con respecto a x, y entonces cuando yo pongo diferencial de x, le voy a dar a entender al lector cuando resuelvo un ejercicio como este, que aparezcan todas las letras que aparecen, la única que considero como variable es la x. Entonces a todas las otras letras que aparezcan, yo las voy a tratar como si fuesen una constante. Y entonces, bueno, cuando yo encuentro una primitiva de la función en x, la reemplace en los extremos haciendo la fórmula de Barrow, lo que va a quedar puede ser algo que dependa de la y. Y entonces, de nuevo, ¿por qué no pensar en a esa función que depende de y, integrarla con respecto al intervalo donde la y está variando? Entonces, si yo en el lugar de b de i, a continuación, escribo lo que puse acá arriba, y saco estos corchetes que están puestos inicialmente, lo que me queda acá es otra integral iterada. Porque es otra, hay otro orden, no es el mismo. Fíjense que no es el mismo. Acá tengo dx diferencial de y fíjense el orden de las integrales. Y en el anterior estaban al revés. Esto está al revés, esto también está al revés. Miren también un archivito de GeoGebra que intenta explicar un poco eso. Acá la situación es, dejamos a la x fija y hacemos variar y. Dejamos, perdón, a la x la vamos variando. Yo dejo el x fijo, en 1.4 y hago variar el y. Cuando me doy cuenta, lo que veo es como si fuese una función de una variable. Vuelvo a variar el y, lo dejo fijo, hago variar el y me encuentro con esta integral. Lo mismo, voy haciendo todo eso. Para cada x fijo, hago variar el y. Pero ¿qué pasa si cambio los roles? Al revés ahora. Vengo así. Para cada y fijo, hago variar el x. Para cada y fijo, hago variar el x. Es como que estoy haciendo un barrido diferente de todo lo que es el sólido que queda, dependiendo de quién es la variable que dejo fija primero. Y es una o la otra. Eso es lo que se está haciendo. ¿Mm? Bueno, ¿y qué pasa con estas integrales iteradas? ¿Para qué las presento? ¿Cómo se relacionan? Porque tienen como un parentesco. Bueno,
El valor del volumen es el mismo. Y ahora vamos a ver qué sucede. Y va a venir por ese lado. A ver, de este ejemplo lo que vamos a hacer, ya específico, vamos a hacer las dos integrales iteradas posibles, donde voy cambiando los roles de quién pongo primero. Entonces, a ver, si lo solucionamos, vamos a hacer esto primero. La integral, la función es la misma, 2x cuadrado más y. Pero voy a proponer este orden. A ver, diferencial de y, diferencial de x. Paréntesis, paréntesis. Y acá tengo que tener cuidado. Al momento de poner los extremos en la integral doble, es como que voy desde adentro hacia afuera. Es decir, cuando voy desde adentro hacia afuera, quiero decir que cada integral, cada símbolo de integral, es como que se cierra con su correspondiente diferencial. Del lado de la izquierda, a la expresión de la función, la abrazo con el de integral, del lado de la derecha, la abrazo con el diferencial. Y tienen que tener coherencia. Entonces, si el primer diferencial que aparece desde adentro hacia afuera es el diferencial de y, la primera integral que aparece desde adentro hacia afuera tiene que tener los extremos de la y. ¿Cuáles son los extremos de la y? Esto, menos 1, 1. La segunda variable que aparece, o el segundo diferencial que aparece, el diferencial de x, ese diferencial de x se tiene que cerrar con la integral en donde se ponen los extremos de integración de la x, 0 a 1. Y entonces ahora, en lo que es la práctica en sí, ¿esto cómo se resuelve? Insisto, de adentro para afuera. Entonces, lo primero que voy a resolver es lo que está adentro de este corchete. Entonces, si resuelvo lo que está dentro del corchete, entiendo que la variable de integración es la y. Y a la x la trato como si fuese una constante. Entonces, lo que queda por fuera de esos corchetes azules, lo copio tal cual, ¿no? En la parte que no hago absolutamente nada. Entonces acá, la integral desde 0 hasta 1, diferencial de x, y ahora me fijo qué es lo que va a quedar acá adentro como resultado. Y para resolverlo, voy a tener que buscar una primitiva de la función integrando con respecto a y. ¿Quién es una primitiva con respecto a y de esta función? 2x y al cubo sobre 3 más y cuadrado sobre 2. Sí, señor. Y como acá están en la expresión, la estoy viendo, las dos variables están en juego, habitualmente yo lo que aconsejo es típico, linita vertical en la que poníamos los extremos de evaluación para aplicar la regla de Barrow. Y como hay dos variables en juego, para que no haya confusión, acá voy a poner con y desde menos 1 hasta y igual a 1. Entonces, nada, queda claro que la variable que tengo que reemplazar por esos dos valores es la variable y. Entonces sigo, esto es igual a la integral desde 0 a 1, diferencial x, y me fijo qué es lo que va a quedar adentro. Bueno, cuando reemplazo la función integrando con y igual a 1 me queda 2x, 1 al cubo sobre 3, más 1 al cuadrado sobre 2, y después dice Barrow, menos, paréntesis, me va a quedar poco espacio, así que voy a necesitar ampliarlo, acá voy a poner diferencial de y, me va a quedar la función evaluada en y igual a menos 1. Como acá hay una potencia impar, me va a quedar menos 2x sobre 3 más un medio, ¿no? Como la potencia es par, queda eso. Bueno, ¿cómo sigue? La integral desde 0 a 1, diferencial x de, y a ver,
toda esta cuentita es 2x sobre 3 más un medio, saco el menos, menos menos más, 2x sobre 3 menos por más, menos un medio. Un medio con un medio se va y 2 tercios x más 2 tercios x es 4 tercios x. Y bueno, lo que queda ahí es la típica integral que me podría haber quedado en análisis 1, donde tengo que volver a integrar. Nada más que acá no es que tengo que decidir con respecto a qué variable, quedó una sola en juego. Entonces una primitiva de 4 tercios x, ¿quién es? 4 tercios x cuadrado sobre 2. Claro. Y como el 4 lo puedo cancelar con el 2, me va a quedar 2x cuadrado sobre 3, evaluada entre 0 y 1. Fíjense que acá no hace falta que yo ponga la aclaración x igual 0 hasta x igual 1, porque es la única variable que quedó. Y bueno, ¿y esto cuánto me da? 2 tercios. Sí, señora. Sí, señor. Sí, señor. 2 tercios. Buah. Calculada una de las integrales iteradas. Ahora hay que hacer la otra. Entonces voy a proponer integral, acá integral. La función es la misma, solo que ahora voy a cambiar el orden. Voy a poner diferencial x, diferencial de y. Y como tengo que como abrazar cada integral con su correspondiente diferencial, pues desde adentro hacia afuera, el primer diferencial que aparece es diferencial de x, así que acá tengo que poner los extremos de la x, 0 y 1. Y el último diferencial que aparece, diferencial de y, estos extremos van a ser de menos 1 a 1. Como antes, voy a resolver primero lo que está acá adentro y después veré, ¿no? Bueno, entonces esto es igual a la integral de menos 1 a 1. Acá voy a dejar el diferencial de y voy a resolver lo que está adentro. Ahora, como la variable de integración es la x, tengo que buscar una primitiva de la función integrando respecto a x. ¿Quién puede ser una primitiva? En 2x cuadrado por y cuadrado sobre 2. Ajá, está bien. O sea, x cuadrado, porque el 2 con el sobre 2 se va a terminar cancelando, por y cuadrado y más, XY. sí, sí. Siempre tienen manera de corroborar si lo que están proponiendo está bien, ¿no? Derivan con respecto a la variable x y se fijan si les da la función integrando. Bueno, esto va a estar evaluado, según la regla de Barrow, con x desde 0 hasta x igual a 1. Bueno, esto es igual, entonces integral de menos 1 a 1, diferencial de y, bueno, a ver qué queda en la cuenta. Reemplazo la x por 1. Entonces 1 al cuadrado 1 me queda y cuadrado más 1 por x, perdón, 1 por y cuando le voy a restar lo que viene es reemplazar la x por 0. Como todos los términos tienen a esa x, multiplicando, cuando reemplace la x por 0 en realidad es un menos 0. No lo pongo, ¿no? ¿Para qué? O sea que a la vez me quedó como muy alejado. Voy a poner diferencial de y. Ahí, ahí. Y bueno, vuelvo a tener un problema de análisis 1 de cálculo de integral. Entonces, una primitiva de esta función, ¿quién sería? Y cubo sobre 3 más y cuadrado sobre 2. Muy bien. Evaluada desde menos 1 hasta 1. No hace falta poner y igual menos 1 igual a 1. Hacemos barro, la reemplazamos en 1, me queda un tercio más un medio menos, paréntesis. Cuando evalúe esto en menos 1, me va a quedar menos un tercio más un medio, ¿no? O sea, un tercio más un medio menos menos más un tercio
menos 1/2. Esto se va con esto y 1/3 más 1/3, 2/3. ¿De qué me di cuenta? De que el resultado es el mismo. Y uno en principio puede decir, uy, mirá qué casualidad. Hice las dos integrales iteradas y me dieron iguales. Bueno, en realidad, mm, esa casualidad, en principio empieza como a despertar. ¿Será pura casualidad o era algo que tenía que pasar? Y bueno, la idea es que habiendo hecho ese ejercicio, podemos trabajar con el teorema de Fubini, un teorema que no vamos a demostrar, pero que lo vamos a usar. ¿Qué me dice el teorema de Fubini? El teorema de Fubini me dice que si yo tengo una función continua en un rectángulo, la integral doble de esa función continua en el rectángulo, que hasta el momento yo lo único que sabía que se iba a calcular es como límite de las sumas doble de Riemann, resulta ahora que se puede calcular como cualquiera de las dos integrales iteradas posibles de plantear, porque las tres cosas van a ser iguales. Y la verdad es que este teorema de Fubini, que en principio está señalado para el caso particular de ser una función continua sobre un rectángulo, también sirve en el caso de funciones integrables. También sirve en el caso de que una función no siendo continua cumpla los requerimientos que habíamos hablado hace un ratito, que sea acotada y que en todo caso, si es discontinua, lo haga solo en un número finito de curvas suaves. O sea que, a partir de ahora, cada vez que trabaje con una función continua y me pidan calcular de esa función continua la integral doble, lo que hago es elegir cualquiera de las dos integrales iteradas, porque las dos van a dar lo mismo y las dos encima van a hacer lo mismo a la integral doble. Sí puede pasar que dependiendo qué integral es la que elijan, capaz en alguna le queden menos pasos para hacer que en otra. Pero bueno, elijan una y la resuelven. Así que lo que nos quedaba a nosotros, la verdad es que no fue casual. La función con la que trabajábamos era una función polinómica, continua en todo R2, en particular es continua sobre el rectángulo. Y entonces era esperable que las dos integrales iteradas den lo mismo. ¿Está bien? Bueno, y terminamos con este teorema que es un teorema. Ustedes verán que no tiene título de teorema, pero es como una conclusión importante que se puede sacar gracias a la utilización de Fubini. Fíjense esta situación. Supongamos que la función a integrar, la función integrando, tiene la particularidad de ser escrita como producto de dos expresiones donde en una se ve básicamente la dependencia de la variable x y en otra la dependencia de la variable y. Por ejemplo, supongamos que pongo f de xy, como les había dado al principio, x por y. La función es una función de dos variables, la ley es x por y. Pero podría, ¿por qué no pensar que la función se escribe como x, pensada como una función de una sola variable y que depende de x, por lo que es y que sería una función que yo la llamo h de y? ¿No? Esa es una manera fácil, pero podría haber sido, por ejemplo, f de xy a la x seno de x por y cubo. Y otra vez estoy viendo que acá aparece que la ley de la función la podría pensar como producto de dos funciones de dependencia de una sola de las variables. Típicos ejemplos, ¿no? Bueno, entonces,
Si la función respeta ser un producto de esas dos funciones de una variable, la integral doble se puede resolver de una manera muy simple. Y acá tenemos la demostración. Como la función es una función integrable, yo podría calcularla a partir de cualquiera de las dos integrales iteradas que se me ocurra plantear. Particularmente, se propone esta integral iterada. Cuando veo la integral iterada propuesta, les dije yo al principio, para resolverla voy desde adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a justamente plantear que voy a resolver la integral que está acá adentro. Y fíjense, la variable de integración es x. Así que todo lo que no dependa de x para mí va a ser en mi cabeza tratado como una constante. Entonces acá lo que veo es que esto que es h de i está multiplicando a una expresión que depende de x. Y como todo lo que ese combo h de i para mí va a ser visto como una constante, y es una constante que está multiplicando a la expresión que depende de la x, puedo pensar que lo saco afuera de la integral. Pero afuera de esa integral, no afuera de todo. Saco acá, en el medio, acá. Total es una constante para la x. Y entonces fíjense que esa constante es la que está acá. Quedó en el medio entre el símbolo de integral de una con el símbolo de integral de otra. Y ahora fíjense lo que pasa acá. Este paréntesis, que tiene que ver con el mismo corchete que está acá, lo mismo. Cuando yo lo resuelva a esto, ¿qué me va a dar? ¿O de quién va a depender este resultado? De X. Y como la otra integral es respecto ahí, también funciona como una constante para la integral respecto ahí. No, ahí hay algo que te voy a marcar. Es cierto que esto depende de x, es real. Pero cuando vos resuelvas esta integral, la integral desde a hasta b de g de x diferencial de x, ¿este resultado va a depender de x? Va a depender de la primitiva que consigamos y de A y B. Sí, No, o pero sea, te da un número, entonces es O sea, va a ser constante. en realidad cuando vos el a y el b lo vas a conocer, el g de x lo conoces y lo integrás, te va a terminar quedando un número. Número, pero número, ¿no? Que es número para la variable por... No, número, 35. Y entonces como esto va a ser un número, puede salir afuera de la integral que tiene acá. Y entonces cuando sale afuera, digo, es este número que salió afuera que va a multiplicar a esta integral. Entonces, miro lo que quedó y me doy cuenta que puedo decir que cuando yo tenga que hacer la integral doble de una función que se puede ver como producto de dos funciones de una variable, y que cada una depende de una variable distinta, esa integral doble se puede calcular como el producto de dos integrales simples. Entonces, por ejemplo, si vamos al caso, al más sencillo que tenemos acá arriba, a mí me dicen, tengo que calcular la integral desde 0 a 1, acá la integral desde 0 a 2 de x por y acá pongo diferencial de x, diferencial de y, ¿no? Me está diciendo acá que puedo, ¿por qué no pensar? La y me está diciendo que varía entre 0 y 1, que la x varía entre 0 y 2. Y entonces me doy cuenta que x por y es una expresión que cumpliría las condiciones planteadas acá del principio. Esto lo puedo calcular como la integral desde 0 hasta 2 de x diferencial de x, diferencial de x, por
la integral desde 0 hasta 1 de y diferencial de y. Entonces, digo, no estoy obligada a hacer esto. Lo que sí digo es lo puedo hacer. Si no, lo puedo resolver como hicimos recién las integrales iteradas, yendo desde adentro hacia afuera. Ahora, ustedes me preguntan, ¿yo aplicaría esta fórmula que acabo de ver cuando la función amerita ser escrita como producto de dos funciones de una variable? Y yo sí lo hago. Profe, tengo una duda. Hmm. No me quedó muy claro cómo saber qué función varía entre cada intervalo. Vos mirá de adentro hacia afuera. Entonces, mirá, acá desde adentro hacia afuera la primera variable que tengo que considerar, ahí dice diferencial de x, y la integral que la cierra es esta. Entonces me está diciendo que la x varía entre 0 y 2. Entonces las que quedaron, esta diferencial de y me está diciendo que la y es la que varía entre 0 y 1. Bien, bien. Perfecto. ¿Sí? Sí. Yo te digo de adentro hacia afuera, pero podría haberlos visto también de afuera hacia adentro, no es que hay problema, pero me parece lo más común pensar de adentro hacia afuera. Porque después lo que va a venir más adelante es que las regiones de integración van a dejar de ser rectángulos, que serían como las regiones más sencillas. Lo que vamos a ver la próxima clase es sobre la integración doble, pero sobre regiones que se llaman generales o más generales que rectángulos. O sea, no necesariamente van a ser rectángulos ahora. A eso es lo que quiero decir. ¿Mm? Muchas gracias. Bueno, muy bien.